Hola a todos, ¿cómo están? Como les había dicho, voy a empezar a hacer estos Instagram TV, que voy a tratar de hacer pequeñas cápsulas no muy largas para que así también podamos ir hablando de distintos temas y me puedan ir preguntando, puedan ir comentando y de así también empezar a formar un poquito más de comunidad. Recuerden que de todas formas ya tengo muchos videos guardados en mis historias destacadas que ahora voy a empezar a bajar, por así decirlo, en estos Instagram TV y también ir ordenando un poquito más el tema de la información. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy día? Vamos a hablar de qué es la microbiota, porque nos pasa mucho que hemos escuchado mucho y que viene la microbiota y el microbioma, cuál es la diferencia entre estos dos conceptos y todo eso. Y creo que es un buen punto de partida, ya que es un tema súper extenso, muy interesante y que en los últimos años ha ido tomando un montón de importancia. Esta microbiota consiste en todos los microorganismos que viven en los diferentes ecosistemas en nuestro organismo y cómo tienen distintas funciones en los diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Y el microbioma, por otro lado, es cómo estos microorganismos influyen en el material genético. Entonces, ahí tenemos la diferencia un poco entre el microbioma, que tiene un poco que ver con el tema del material genético del microorganismo, y la microbiota, que son todos estos compuestos microbianos entonces que viven en nuestro organismo, donde hay hongos, virus, principalmente bacterias, que son las que más nos vamos a ir enfocando y que son las que también tienen esta función tan importante en nuestro organismo. En un organismo sano y en un cuerpo saludable, todos estos ecosistemas son capaces de convivir y estas bacterias son capaces de ir creciendo y luchando por nosotros. Bacterias benéficas, comensales, que nos van a ayudar, no bacterias patógenas. Pero en un individuo que no está saludable, comienza este desequilibrio en la microbiota y comienzan a haber más bacterias patógenas, es decir, bacterias que causan inflamación, que mandan las señales inadecuadas, principalmente al sistema inmunológico, que causan los cuadros inflamatorios, y ahí es donde viene todo mal. Y también, por otro lado, por ejemplo, hongos que en general pueden estar en nuestro organismo sin causar ningún problema, como es la cándida, que quizás muchos de acá han escuchado o tienen esta candidiasis. Es muy importante porque la cándida de por sí no debería de causar un malestar y debería de poder vivir en paz, por así decirlo, con las bacterias en nuestra microbiota, pero cuando hay un desbalance en estas bacterias y las bacterias son más malas que buenas, por así decirlo, esta cándida se aprovecha de esto y empieza a crecer, 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 y comienza todo un cuadro de candidiasis que es muy, muy dañino, que es muy molestoso, que causa mucho malestar intestinal y que hay que evaluar. Y la buena noticia es que cuadros como ese se pueden curar, por así decirlo, con un buen plan de alimentación súper específico, etc. Otras también cuadros que pueden llevar a estas microbiotas alteradas, por ejemplo, el sobrecrecimiento bacteriano intestinal, que también es de suma importancia. Hoy día me están llegando muchos pacientes con SIBO, que al final las bacterias que deberían de estar en el colon específicamente, empezaron a migrar hacia otras partes, empezaron a crecer donde no tenían que crecer, y esto causa mucha hinchazón, mucha inflamación, y también hay que tratarlo con un plan de alimentación súper específico, evitando todo lo que fermente. Muchas veces los probióticos, en este caso, que lo vamos a hablar en otro tema, no son beneficiosos en un inicio del tratamiento, entonces hay que saber cuándo poder incorporarlo para así restablecer una microbiota sana. Y como eso hay un montón de cosas, de como les digo, que cuando hay un desbalance en esta microbiota se comienzan a aprovechar las bacterias malas o hongos como la cándida y empiezan a crecer y empiezan a causar mucho malestar, y también tiene que ver con varias enfermedades. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la microbiota y por qué es tan importante? Como les digo, la microbiota está en la piel, la encuentran en la saliva, en las distintas mucosas del organismo, pero la que ha ido tomando más importancia principalmente es la del intestino. Ya ahí es donde se encuentra la gran mayoría de las bacterias. De hecho, nuestro organismo tiene 10 bacterias por cada célula que tiene el ser humano. O sea, imagínense la cantidad de bacterias. Somos mucho más bacterias que células en nuestro organismo. Es por eso que es tan importante, por un lado, el material genético que tienen estos microorganismos y cómo esos van a ir actuando sobre nuestro propio material genético, que eso es súper interesante, y cómo esto va teniendo entonces efecto en distintos sistemas. La microbiota tiene un efecto neuroinmunoendocrino, es decir,
la microbiota y sobre todo desde el punto de vista intestinal, que es donde más nos vamos a ir enfocando ahora, va a tener efecto directo sobre nuestro sistema nervioso, punto uno, sobre nuestra parte endocrina, todo lo que tiene que ver con las hormonas también tiene una relación directa con nuestra microbiota y lo más importante, sobre nuestro sistema inmune. Se dice que nuestro sistema inmune principalmente no existiría si es que no hay una microbiota, no existiría si es que no hay bacterias, ¿ya? Porque son estas bacterias las que comienzan todas las señales a nivel del sistema inmunológico y son las que van a tener mucho, mucho que ver con los procesos inflamatorios, cómo se desencadena también la resolución, por así decirlo, cuando tenemos alguna infección, cuando tengamos algún resfrío, cuando tenemos alguna enfermedad. Entonces es de suma, suma importancia y esta parte inmunológica tiene que ver con un tejido asociado linfoide, principalmente en la parte del intestino, que se llama GALT. Y desde ahí viene toda esta respuesta inmunológica que es muy, muy, muy importante. ¿Cómo empieza este tema de la microbiota? Ahora se está estudiando que desde que el feto, por así decirlo, se está desarrollando en el vientre de la mamá, se ha encontrado microbiota en el cordón umbilical y en la placenta, lo que también podría influir. Pero lo que más va a influir y donde realmente nos empezamos a poblar de estas bacterias es en el parto. Puede ser a través de dos formas y la que se ha visto que tiene más implicancia y que donde mejor se ve una microbiota es un parto vía vaginal, ya que a través de todas las bacterias y la microbiota de la vagina de la mamá se va a traspasar al recién nacido y ahí va a comenzar toda esta población en el cuerpo del recién nacido y empieza todo el proceso de la microbiota. Y otro punto muy importante es la alimentación que va a tener ese recién nacido y por eso es que la lactancia materna es tan importante porque esta lactancia materna va a promover una correcta maduración de la microbiota y tiene mucha relación con que los niños también vayan formando su propia microbiota. La lactancia materna tiene algo muy importante que es la inmunoglobulina A, que este es un anticuerpo sumamente importante también para la maduración de la microbiota y para todo lo que tiene que ver con riesgo de alergias, etc. Entonces también es muy importante. Ahora, si es que hubo un parto por cesárea, también va a haber contacto con la microbiota, pero es más a través de la piel o el contacto que después va a tener ese recién nacido con la mamá o con otros individuos. No es un contacto directo a través de esta microbiota vaginal, como les digo. Entonces, eso es muy importante y ahí empiezan distintas cepas bacterianas principalmente. Lo primero que se ve en el recién nacido es principalmente de la cepa bifidobacteria y esa es la que comienza todo este proceso de colonización en el recién nacido. Y después cuando comienza la alimentación complementaria y ese bebé empieza a alimentarse, comienza la población de otro tipo de cepas que son los del grupo Bacteroides y del grupo Firmicutes, que el cuerpo es muy inteligente y que son bacterias que también tienen mucho más que ver con la degradación de la comida. Entonces baja un poco las bifidobacterias y empieza a poblarse el intestino con estas nuevas cepas bacterianas, dentro de otras claramente, que tienen que ver con la degradación del alimento. Se ha estudiado que la microbiota ya se encuentra en un estado maduro, por así decirlo, o alcanza su madurez entre los 2 y 4 años. O sea, un niño de 4 años ya tiene una microbiota de adulto y desde ahí también se puede ir tratando con probióticos o con distintas cosas que, como les digo, vamos a ir viéndolo en otro tema. Y como les decía, la inmunoglobulina A que contiene la leche materna es de suma importancia porque es la que también va a guiar al sistema inmunológico en un proceso que se llama tolerancia, es decir, empezar a formar tolerancia inmune frente a distintas infecciones y así también ir fortaleciendo el sistema inmune en el futuro, lo que repercute enormemente en la vida adulta. Lo que más quiero que quede claro con esto es que somos más bacterias que células. Principalmente la microbiota se encuentra en todo nuestro organismo, pero la que tiene una implicancia más importante neuroinmunoendocrina es la que se encuentra a nivel del intestino. Ahora tenemos que alimentar estas bacterias, tenemos que cuidar estas bacterias porque sin ellas no podemos funcionar y tiene que ver con todo. Voy a ir haciendo distintos temas para ir
como atajándolo un poco más porque este tema es muy amplio. Vamos a hacer otro Instagram TV donde vamos a hablar de probióticos y prebióticos que son muy importantes para la microbiota. Vamos a estar hablando también sobre, me voy a ir deteniendo sobre la microbiota, tiene que ver con el sistema nervioso, cómo tiene que ver con el sistema inmunológico y todo el proceso inflamatorio. ¿Qué significa que estemos inflamados? Eso va a ser otro tema muy, muy interesante. Y también cómo tiene que ver con esta parte endocrina y hormonal. Entonces, si mantenemos una buena microbiota, podemos ver que podemos mantener un correcto sistema nervioso, mantener un buen estado de ánimo, mantenernos con más energía, eso lo vamos a ver de forma específica. Podemos mantener un buen control metabólico debido a que tiene todo esto que ver con la parte endocrina, con la parte hormonal, un buen control metabólico, tiene mucho que ver con la obesidad, con la diabetes, etcétera, con la regulación de la insulina, entre otras cosas muy importantes. Y sobre todo podemos tener un muy buen control inmunológico, un sistema inmune peleando por nosotros ahí, pero súper a la defensiva, capaz de llevar rápidamente la resolución de infecciones y enfermedades. Así que una buena salud intestinal siempre va a ser importante. ¿Y cómo mantenemos una buena salud intestinal? Haciendo un buen plan de alimentación antiinflamatorio es de suma importancia y preocuparse mucho de la calidad de los alimentos. Una buena suplementación, hay que ver que los probióticos y prebióticos, eso va dependiendo también un poco cada persona, y también un buen manejo del estrés siempre, siempre va a ser importante. Eso, les mando un abrazo, espero que les haya gustado este primer Instagram TV donde traté de aclarar un poquito cuál es el concepto de microbiota, la importancia que tiene y cómo tenemos que ir cuidándola y cómo va empezando. Y vamos a ir capítulo a capítulo viendo estos distintos temas. Un abrazo, que estén muy, muy bien.